la coordinadora de la educación religiosa, que sigue promoviendo este programa para que el pueblo de Sagrado Corazón pueda aprender su fe. Te agradezco por todas las catequistas, los que nos ayudan, los que nos educan en nuestra fe religiosa. Te agradezco por el tiempo que tú nos das esta noche a revivir nuestra fe desde el punto de vista de aprendizaje. Llénanos con gozo, llénanos con alegría. Danos oportunidad de crecer en el conocimiento de tu nombre y de tus obras entre tu pueblo. Sánanos de nuestras enfermedades. Ayuda a nuestro mundo de hoy para que haya momentos nuevos, para que haya más paz en nuestro mundo. A ti, la Santísima Virgen María, te acudimos a ti ahora que rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy queridos hermanos y hermanas, en las enseñanzas pasadas hemos hablado sobre los sacramentos de la iniciación cristiana, el sacramento de bautismo, el sacramento de la confirmación y el sacramento de la Eucaristía. Son tres sacramentos de la iniciación cristiana, los sacramentos que nos ayudan a entrar en lo que significa la vida con Jesús. Los sacramentos que abren la puerta para que entramos en los misterios de la salvación. Los sacramentos que nos ayudan a ser hijos e hijas de nuestro Dios. Son los tres sacramentos de los comienzos de nuestro caminar con Dios. Los comienzos de nuestra vida cristiana, los comienzos de nuestras apreciaciones de otros sacramentos. Cada vez que entramos, cada vez que unimos nuestras vidas con la vida de Jesús, en los sacramentos de bautismo, de la Eucaristía y de la confirmación, hay también dos otros sacramentos que nos ayudan a sanarnos, a empezar de nuevo si hay una barrera entre nosotros y Dios. Si hay momentos que hemos perdido la gracia de Dios. Hay dos sacramentos de la restauración, dos sacramentos de sanación, dos sacramentos que nos ayudan a recuperar gracia de ser hijos e hijas de Dios. Estos dos sacramentos son el sacramento de la reconciliación o confesión, el sacramento de la unción a los enfermos, dos sacramentos de la sanación. Pero para entender muy bien, uno tiene que volverse a ver la lógica que está muy ubicada en nuestra vida humana. Otra vez partiendo de la Sagrada Escritura. No se puede entender nuestra relación con Dios, no podemos entender a nosotros mismos sin hacer un hincapié a la Sagrada Escritura.
para conocer la historia que está escrita en la Biblia. Por eso, el primer libro de la Biblia es muy importante cuando se habla la idea de la reconciliación, de la restauración, de un nuevo comienzo en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? En el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 1 de Génesis y el capítulo 2 de Génesis, había una historia bonita. Señor nos creó en su imagen y semejanza. Y Él se alegró cada vez que Él terminó la obra de la creación. Todo estaba fenomenal. Dios se alegraba. Los primeros padres, el primer hombre y la primera mujer que vemos en el segundo relato de la creación que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 18 hasta 24, se vea que había alegría. Lo que llamamos la bendición original. Mucha gente habla siempre sobre el pecado original. No se puede entender, comprender lo que significa el pecado original sin hacer una referencia a la bendición original. Todo empezó en una manera digna. Dios creó el hombre y la mujer. Todo salió bien. En el segundo relato de la creación, que está en Génesis 2, versículo 18 hasta 24, vemos la alegría de Adán, el primer hombre. Adán viene de la palabra hebrea Adama, que significa la tierra. Porque el Señor escogió la tierra, el polvo, y formó una criatura. Y en el versículo 2 de Génesis capítulo 2, Él sopló el aliento de vida y el hombre empezó a vivir. Cada vez que el Señor ha hecho el primer hombre, Él necesitaba una compañera. Por eso en Génesis capítulo 2, a partir del versículo 18, Él formó una mujer a través del costado o costillas del primer hombre. Él recibió su mujer como en el día de las bodas, con alegría tremenda. Su novia estaban muy contentos y vivían en un jardín donde todo estaba bien. Tenían todas sus necesidades cubiertas. Pero el enemigo no estaba contento. El enemigo era engañoso. Entonces, el enemigo llegó en la imagen de un sapiente y tentó a nuestros primeros padres. Ellos cayeron. Empezó Génesis capítulo 3. El ser humano se equivocó. El ser humano huyó de su Dios. Si tú lees Génesis capítulo 3, versículo 9, cada vez que Adán comió la fruta como su mujer Eva, ellos estaban huyéndose de nuestro Dios. Y el Señor preguntó, Adán, ¿a dónde estás? Una pregunta importante que sale de nuestro corazón. Nuestras conciencias
Cuando hagamos algo malo, hay la culpabilidad de conciencia. ¿Dónde estabas? Y él decía, hemos escuchado tu voz porque estábamos desnudos, por eso huimos. El pecado es huirse de Dios. Vamos a mirar de una manera profunda. Entonces, se rompió la relación entre Dios y los suyos. La amistad divina estaba quebrantado. El Señor buscó maneras de reconciliarse con los seres humanos. Por eso, cada vez que Él está pronunciando el castigo contra el diablo, el sapiente, Él decía en Génesis capítulo 3, versículo 15, lo que llamamos el primer evangelio, proto-evangelium. Una noticia buena que se recibió en la Sagrada Escritura está en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre ti y su hijo. Allí había una promesa de un Salvador. Allí uno tiene que hacer un stop para entender lo que significa el comienzo de una vida nueva, de la reconciliación entre el hombre y su Dios. Muy importante. Esta lectura de Génesis capítulo 3, versículo 15 se lea siempre el día de la Inmaculada Concepción. Una lectura preciosa que nos ayuda a ver cómo se empezó la historia de la salvación. Entonces, el sacramento de la reconciliación tiene mucho que ver con nuestra vida humana. Tiene mucho que ver en lo que significa nuestra vida como seres humanos. Somos lo que en latín se llama homo peccator, hombres pecadores, porque había el fallo que ocurrió en la relación entre Dios y su pueblo. Ahí se comienza lo que significa el sacramento de la reconciliación. Y en este sacramento se puede denotar que lo que nos unen como hijos e hijas de Dios, lo que nos unen como seres humanos es esta identidad de ser pecadores. Cada vez que el Papa Francisco fue nombrado el Papa, el día 13 de marzo de 2013, él, en la primera entrevista que él dio a una revista italiana, una persona le preguntó, dime, ¿quién eres? El Papa Francisco decía, yo soy un pecador. ¡Wow! Compartimos la misma suerte como el Papa. Todo el mundo. Sí que Chesterton decía que todos nosotros estamos en la misma barca, en el mar. Y todos nosotros estamos enfermos. Estamos enfermos que siempre la gente tiene cuando están en las barcas. Lo que llamamos en inglés seasick. Todos. Por eso, el sacramento de la reconciliación es lo que yo llamo el sine qua non para vivir en la gracia. Sine qua non significa algo que se tiene que aceptar.
Todo el mundo. El sacerdote que celebra el sacramento de la reconciliación no es solamente un celebrante que absolve los pecados del pueblo de Dios, él también se confiesa y él es penitente. Todos. Por eso, ese sacramento es muy importante para nuestra vida cristiana. Hay mucha gente que no dan caso a este sacramento. Hay mucha gente que les da igual. En el mundo de hoy, la gente no quiere confesarse y en el ambiente de la iglesia aceptando este sacramento, pero ellos van en las televisiones, en las tonterías del mundo, en los bares para confesarse. En las televisiones tú puedes escuchar las tonterías de una mujer que ha engañado a su marido, un marido que ha engañado a su esposa sin vergüenza. Confiesan en los bares, en los teatros, en las películas, en los movies, pero no quieren confesarse ante nuestro Dios en el sacramento de la misericordia de nuestro Dios, el sacramento de la reconciliación. Entonces, es importante que hablamos de este sacramento. Lo hablamos desde esa forma que Jesús vino en este mundo principalmente para el perdón de los pecados. Y yo puedo justificar yendo a la Sagrada Escritura. Si tú lees el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 21. El ángel decía a José, antes de que Jesús naciera, que se llamará Jesús, porque él salvará. Mira, muy interesante. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 21. Antes de que Jesús naciera, el nombre que el ángel le dio, Jesús, significa él salvará al pueblo de Dios de sus pecados. Entonces, yo puedo decir en una voz alto, con una convicción absoluta, que la razón principal de la llegada de Jesús en esta vida, en este mundo, es para perdonar a los pecados, salvarnos de nuestros pecados. Se puede ver en Marcos capítulo 2, versículo 5, cuando él decía, el hombre paralítico, mi hijo, vaya, tus pecados son perdonados. Cuando él decía a la mujer que se sorprendió en el acto de adulterio, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 11, mujer, yo no te he condenado, vete y no pecas más. Cuando él, después de su resurrección, un momento fuerte de la vida de Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, a partir del versículo 24, él decía a sus apóstoles, él lo sopló y decía, reciban el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes habían perdonados serán perdonados. Muy interesante. Entonces,
Toda la misión de Jesús era para salvar el pueblo de Dios. Y la manera de salvar es de perdonar a los pecadores, a todos nosotros. Hasta en lo que llamamos el sacramento más importante, que es la fuente y la suma de la vida cristiana, la Eucaristía. En la institución de la Eucaristía, que es el sacramento más sobresaliente de todos los sacramentos, como fuente y suma de la vida cristiana, Jesús decía, cuando Él daba a sus apóstoles, dándoles el regalo de su sangre. Esta es la sangre de la nueva y eterna alianza, que se derramará por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. ¡Wow! En la Eucaristía hay el perdón de los pecados. Para recibir los sacramentos, bien sea la Eucaristía, el matrimonio, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal, todos la confirmación, para recibir estos sacramentos bien, uno tiene que confesarse. Muy interesante. No se puede recibir los otros sacramentos menos el bautismo en una manera válida que conlleva la gracia sin confesarse, sin tener un corazón contrito. Muy importante. Y lo que llamamos la materia de ese sacramento son tres. Porque tenemos lo que llamamos la materia y la forma. Yo sé que estos son los que nuestra maestra o nuestro coordinador o coordinadora de la educación religiosa habla muy bien. El material de sacramento y la forma de sacramento. El material de sacramento de reconciliación son tres. Uno es la contrición perfecta, la otra es la confesión, la otra es la satisfacción. La penitencia que el sacerdote te dará. Pero vamos a hablar primero la contrición, porque hemos pecado. Uno tiene que tener redimiento, tiene que tener una conciencia de no pecar otra vez, lo que llamamos la contrición perfecta. El pecado mortal, porque es el material, porque tú recibes esta contrición o tú hagas contrición porque has pecado. Entonces, el pecado en sí mismo es un material que se divide en tres maneras, con contrición, confesión y satisfacción. Hay lo que llamamos pecados mortales, hay lo que llamamos pecados veniales. Los pecados mortales son pecados que uno ha hecho conscientemente. Uno tiene un conocimiento fantástico, un conocimiento bien de lo que es este pecado. No es algo que estás equivocado. Por ejemplo, si una mujer o un hombre vaya a engañar a su pareja,
tiene conocimiento de lo que esta persona está haciendo. Y en segunda manera, esta persona sabe las consecuencias. La tercera, tiene la libertad de hacer o no hacer. Muy interesante. Porque también hay casos de abusos, tanto en el matrimonio como en la vida de la gente. Una persona puede aprovechar de alguien sin que esta persona esté consciente o ha aprobado de lo que esta persona mala quiere hacer. Pero para que el pecado sea mortal, uno tiene que tener conocimiento, tiene que saber lo que las consecuencias y más, tiene que tener la libertad de hacerlo o no hacerlo. Y si uno consciente, entonces es lo que llamamos pecado mortal. Había cuando los padres de la iglesia en el tiempo de Tertuliano, personas muy duros en aquel momento, ellos dijeron algo muy interesante, que cuando uno comete un pecado mortal, las tres personas de la Trinidad se huyen de esta persona. Completamente eran las enseñanzas en aquel momento, para que la gente tenga miedo de no pecar. Entonces ellos dijeron, si tú cometes un pecado mortal, los tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, te abandonen. Ellos dicen, no tenemos nada que hacer contigo. Tú eres una persona malísima, pero no es lo que la iglesia enseña. Sino el pecado mortal no es que el Señor huye de ti o salga de ti, sino tú estás huyendo. Tú eres el que está corriendo fuera de Dios. Tú eres el que está corriendo el riesgo de matarte. Tú estás cruzando lo que llamamos el semáforo rojo y tú vas a morir. El pecado mortal es hacer algo que puede hacerte daño. Es una manera de acercarte a la muerte indigna. Por eso no es Dios que se huye de nosotros, o Jesús o el Espíritu Santo. Nosotros huimos de Dios. Se puede ver en Lucas, capítulo 15, versículo 11 hasta 32. La historia del hijo pródigo. Es una historia sumamente importante para ver el sacramento de la reconciliación. En Lucas 15, 11 hasta 32, uno encuentra una historia bella para entender lo que significa el pecado mortal y la reconciliación con Dios. Muy interesante, la historia del hijo pródigo. Nos habla todo sobre lo que significa el pecado, lo que significa la reconciliación, lo que significa la confesión y lo que significa la reconciliación de uno con su papá que está en el cielo. Muy importante. Entonces uno tiene que utilizar esta historia del hijo pródigo. Todo empezó. Su papá lo dio todo, porque el Señor es el que nos ha dado todo. Su papá tenía todo. Es como nosotros, Dios tiene todo. La gente no ha conocido a nuestro Dios. Si conociera a nuestro Dios, como Jesús decía a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, si tú conocieras el que te han hablado o el que están hablando a ti, entonces tú le pedirás el agua y él te dará el agua que salta a la vida eterna. Si conociéramos a Dios, será muy bonito. Su bendición. El hijo pródigo empezó de hacer daño a él mismo. Él se huyó de su papá y él fue a un país distante, muy lejos. El pecado es dejar la casa, dejar
el hogar, dejar el ambiente. Es como lo que Adán y Eva hicieron en Génesis capítulo 3. Ellos huyeron. Dios le preguntó, Adán, ¿dónde estabas? ¿Dónde estás? El pecado es huirse. El hijo pródigo fue a un país distante, gastó todo lo que tenía y él empezó a sufrir porque el pecado haga que el pueblo sufra. Él empezó a sufrir. Él no puede encontrar comida. No había nadie para ayudarle hasta que él fue a comer la comida de los cerdos. Los cerdos en aquel momento era animal rechazado, que es impureza, un animal impuro en aquel momento. Entonces el pecado es hacer algo que no está digno de ser humano. Es bajarse, es hacer daño a uno mismo. Hasta que él tuvo una contrición en Lucas 15, 18, uno de los versículos importantes de la Sagrada Escritura. Él tenía una contrición perfecta. Yo voy a regresar. Yo voy a decirle a mi papá, yo he pecado contra ti y contra el cielo y contra todo el mundo. Era una contrición y él fue a confesarse, aunque su papá no le dejó a terminar su confesión, pero él confesó. Cuando él regresó, él empezó a decirle a su papá. Entonces, la idea de confesarse es importante, es abrirse, es, desahogarse. Tienes que hacerlo. Tienes que desahogarte. La gente van a las terapias, van a las psiquiatrías para hablar. Confesión, tienes que hablar. Él empezó a confesarse y su papá aceptó su confesión y hubo una reconciliación. Y él empezó a vivir como un rey. Había una fiesta, porque cuando uno se arrepiente, hay una fiesta. Se puede ver en el caso de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 9, había una fiesta. Se puede ver en la vida de Zaqueo, en Lucas 19, había una fiesta. Se puede ver en la vida de hijo pródigo, había una fiesta. Muy interesante. Este es lo que llamamos pecado mortal, y confesarse es importante, pero antes de confesarse hay contrición. Por eso yo ahora di cuenta porque Padre Eduardo normalmente dicen que la gente reza el acto de contrición antes de confesarse. Primero yo dije confesarse antes de rezar la oración, pero en la manera más profunda es, estás arrepentido. Tú has dicho, I have sinned. He pecado, estoy arrepentido, entonces voy a confesar. Muy interesante. Muy interesante. Porque lo que tú estás confesando ahora es lo que tú has arrepentido. Entonces, para que la confesión sea también, para que confesión sea válido, uno tiene que hacer la examinación de conciencia. Porque tú tienes que arrepentirte y te confiesas. Por eso, para también que uno haga una examinación de conciencia, uno tiene que utilizar los 10 mandamientos, uno puede utilizar también los bienaventurados, uno puede utilizar también las enseñanzas de la iglesia sobre algunos temas en nuestro mundo de hoy. Por ejemplo, ahora que tenemos el problema social de racismo, uno tiene que mirar todos estos problemas para hacer una examinación de conciencia. Muy importante que uno tiene que hacer una examinación de su conciencia antes de confesarse, de preguntarse, ¿he hecho eso o aquello? Hay personas que vienen, una persona que no ha confesado por 20 años, decía, yo he peleado con mi mujer 2 veces y yo
no he ido a la iglesia 2 veces o 3 veces, Padre, he terminado. Wow, ¿cómo has terminado? 20 años. Tienes que tener un montón de pecados, porque 20 años no es un día. Entonces tú tienes que examinarte un poquito más para hacer una buena confección, porque nosotros, el sacerdote es un juez que vamos a tratar en la semana que viene el papel de un sacerdote en la confección. Será muy importante, en la semana que viene lo vamos a tratar. Yo no puedo meterme ahora el papel del sacerdote, pero vamos a terminar con lo que llamamos la materia y la forma. Entonces, después de hacer la examinación de conciencia, de tener la contrición, de confesarse, hay lo que llamamos la satisfacción. El sacerdote voy a dar una penitencia para hacer. Penitencia puede ser oraciones, puede ser obras de caritativa o de caridad, puede ser cualquier que el sacerdote piensa que es digno para ayudarte. Pero el sacerdote te da la penitencia mirando cuando tú has confesado antes. Tú tienes que decir si has confesado en el mes pasado, entonces el sacerdote empieza a ver el crecimiento de penitente para ver si hay un crecimiento. Entonces puede ayudar al sacerdote para dar lo que llamamos la penitencia. La penitencia es muy importante porque es una manera de tener un poquito una penitencia de lo que uno ha hecho. Es un poquito ir a Vía Crucis, es poquito hacer mortificación por todo lo que hemos hecho. Un poquito, no podemos decir que la penitencia es más grande que la misericordia de Dios, pero uno tiene que hacer algo para ayudar que uno entiende y comprende que el pecado es un daño que uno ha hecho. Y en el mundo de hospital, los médicos que nos ayudan desde el punto de vista de nuestra salud física, ellos también, si ellos están viendo que esa persona no se mejora, se ponga más medicamentos, más reglas, no comes no comes aquello, no hagas esto, no hagas eso, hace ejercicios. Entonces el sacerdote ponga también algunos ejercicios espirituales, reza el rosario, ejercicios espirituales, tienes que mortificarte, ejercicios espirituales, no tienes que hablar mucho esta semana, ejercicios espirituales, vaya a la capilla, queda 10 minutos, como ahora tenemos el Santísimo de martes hasta viernes, 8:30 hasta 6 de la tarde, el sacerdote puede decir, vaya el martes o vaya el miércoles, queda 30 minutos ante el Santísimo. Puede ayudarte a empezar de poder, decir, voy a decir sí a mi Dios y vivir en la gracia de mi Dios. Entonces, es muy importante. Entonces, es lo que llamamos la satisfacción. Una cosa también es cuando se tiene que confesar, la forma, hemos hablado de la materia, la forma es las palabras de absolución, donde el sacerdote levanta sus manos, perdonándonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque el sacerdote actúa en la persona Cristo. La gente puede preguntar, ¿es posible que el sacerdote puede perdonar los pecados? Sí, él está perdonando los pecados en el nombre, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque él está ahí como un representante del Señor Jesucristo, como Jesús perdonó a la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, como él perdonó al hombre paralítico, y él a través de un sacerdote puede pronunciar las palabras, yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una manera de reconciliarnos. ¿Y cuál es también la razón por la que podemos confesar? Las razones son muy importantes porque somos seres humanos que equivocamos también para recibir la gracia de Dios. Santa Faustina decía
que el confesionario es el tribunal de la misericordia de nuestro Dios. Hay una gracia que uno recibe. Había un niño o una niña cuando él tenía 5 años o 6 años, se llama esta niña Brianna García. Ella vio algo en un día en nuestra iglesia. Tuvimos lo que llamamos la confección comunitaria, penance service, un servicio de penitencia para toda la comunidad. Ella, niña, estaba con su mamá. Ella estaba mirando a la gente cuando iban a confesarse. Y la gente, cuando iban, tienen una cara un poquito asustada, no está muy confortable a confesarse porque tienes vergüenza y se va. Esta niña miraba los rostros de la gente cuando iban a confesarse. Y ella notó, después de confesarse, se brillaban sus caras. ¡Wow! La gente cuando regresaban de confesarse estaban con sonrisa, pero cuando ellos iban a confesarse tenían mucha culpa. Entonces hay una gracia que uno recibe cuando uno se confiesa. Hay una alegría. Por eso Jesús decía que hay más alegría en el cielo por un pecador que arrepentido, más que los que no necesitan arrepentirse. Hay una alegría entre los ángeles del cielo por un pecador que ha arrepentido. Entonces es importante que este conlleva la gracia. Muchos de los santos confesaban a menudo. San Francisco de Asís confesaba a menudo, porque él no quiere una mancha. Y este es muy importante. Cuando uno lleva un vestido blanco, míralo, you are wearing white dress. Si hay una mancha pequeñita, se nota. Por eso mucha gente no quiere comprar coches blancos, porque no quieren que su coche se manchan siempre. Porque cuando tú estás más en la gracia de Dios, pequeña cosa te afecta mucho. Tú no quieres una mancha. Pero el que está que una persona que está acostumbrando a pecarse, no significa nada. Por eso le costaba a ir a confesarse. Los que no confiesan, para mí, tienen más pecados que los que confiesan. Yo, en mi vida espiritual, he dicho que la confesión es el sacramento de los santos. Es lo que yo he visto. El sacramento de la reconciliación es el sacramento de los santos. Los que no tienen vestiduras blancas, vestidos blancos, les da igual, no sabe cuando se ha manchado algo o no manchado algo. Pero cuando uno tiene un vestido blanco, se nota enseguida. Por eso, un santo tiene un corazón más concreto. Pequeña cosa, una mentira le fastidia. No puede aguantar una mentira. Quiere ir a confesar, pero el que miente siempre no le preocupaba. Esta persona es normal, pero el que se acerca. Por eso, personas como San Francisco de Asís iba a confesarse a menudo. San Juan Diego, él no quería ninguna mancha. Por eso él iba a la Santa Misa todos los días y él confesaba. Muy interesante. Y hay un santo que fue párroco de una iglesia en Ars, en Francia, San Juan María Vianney. Él confesaba a la gente. Se dicen que él confesaba 12 horas
durante el invierno y acerca de 16 horas durante el verano. Confesando a la gente. Y él sabía leer el alma de la gente. Si una persona viene y dice, él puede decir, hermano, dime la verdad. Y esa persona puede decir, ok, padre, he hecho. Y ahora has empezado. Muy interesante. Padre Pío también leía las almas de la gente. Son regalos que el Señor da a algunos sacerdotes. Pero muy importante, en Acts, mucha gente acudían para confesarse. Mucha gente de otros países de Europa iba a Francia, a pueblo de Acts, para confesarse en las manos de un sacerdote que estaba siempre dando a la gente la oportunidad de confesarse. Y un sacerdote no tiene que decir no cuando la gente quiere confesarse. Y mis parroquianos que están aquí, si yo he dicho no en un día, por favor, perdóname. Puede ser que Padre Ben no sé lo que estaba haciendo en este momento. A partir de hoy, si tú quieres confesarte y me encuentras en ningún sitio, yo te voy a confesar. Estoy arrepentido por los días o los momentos que la gente me han pedido, pero no puedo recordar. Puede ser que he dicho que no, pero no puedo recordar. Pero yo puedo decir que tomo una cita, pero tampoco no puedo recordar. Pero yo sé que había momentos que he dicho que no. Un sacerdote nunca tiene que negar que la gente no confiese. El problema que tenemos ahora es diferente el pueblo de 50 personas y una iglesia de 5,000 familias. Entonces, uno puede tener misericordia de los sacerdotes, pero si te urgen a confesarte y no hay una urgente, tienes que acudir a confesarse. Lo que el sacerdote tiene que decir no es decir lo que la gente lo han dicho en el confesionario. Este significa que la amistad divina es muy importante. Un sacerdote, aunque tú tienes una pistola ahora para matarme, si tú me estás preguntando cuál es el pecado, los pecados de tu marido, yo no tengo derecho. Yo puedo morir en vez de decirte lo que he escuchado en el confesionario. Y si yo revelo lo que he escuchado en el confesionario, la iglesia me va a quitar la facultad de ser un sacerdote. Es muy serio. Lo que llamamos el secreto de confesión. No se puede meterse en esto. Por eso uno tiene que venir con libertad para confesarse. Y el Señor dio también a los sacerdotes la gracia de obligarle que la gente han dicho, el sacerdote no puede juzgarte porque él no es mejor que tú. No tiene que juzgarte. Solo Dios juzga. Jesús nunca juzgó. Jesús vino no para condenar, sino para salvar. El sacerdote salva y no condena. Es muy importante que este sacramento es de una importancia muy grande en la vida de la iglesia. Si tú no has confesado en 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, tienes un problema gordo. Busca un sacerdote. Venga, toma una cita para confesarte. Cuando tú puedes venir en la oficina y toca la puerta, el sacerdote puede confesarte. Entonces, ese sacramento también es un sacramento de misericordia, como he dicho, conlleva la misericordia de nuestro Dios. Y muchas personas han disfrutado de ese sacramento. Muchos laicos han disfrutado. Otra cosa es, ¿quién puede dar absolución? ¿Quién celebra este sacramento? El sacerdote.
aunque este sacerdote, hay algunos sacerdotes que no puede ser que no tienen facultad en la emergencia, porque ha sido un sacerdote, esa persona puede absorber los pecados de la gente. En la emergencia, si hay un sacerdote en un avión que quiere caerse, aunque esta persona no ejerce como sacerdote, él tiene el derecho de confesar a las personas que le acudan para que reciban la gracia. Porque ese sacramento es un sacramento de la salvación, es un sacramento que ayuda al crecimiento del pueblo de Dios. Voy a parar aquí y si se puede hacer preguntas para que en la semana que viene voy a dar un poquito de detalles pequeñitos sobre lo que hagan los sacerdotes en ese sacramento de la reconciliación. Gracias, Padre. Para aquellas personas que nos están sintonizando por el YouTube, hay personas que ya hicieron sus preguntas. Creo que antes de Cecilia, que si preparas allá también tus preguntas con tu equipo. En YouTube agradecen, Padre, por su enseñanza que ha dado. Y hay varias preguntas también. Si se puede confesar a una persona que esté casada solo por el civil, aunque no comulgue, ¿cuáles serían las excepciones de recibir el sacramento de reconciliación, pero no se deba de comulgar? Este sacramento es un sacramento importante. Hay personas que no pueden recibir la absolución por su estado. Puede ser una persona que ha casado civilmente y no ha casado sacramentalmente, pero esta persona puede también acudir a hablar con el sacerdote. No es confesarse, es un poquito lo que llamamos una dirección espiritual, porque el sacerdote no va a absolver el pecado, entonces es una dirección espiritual. El sacerdote puede ayudarle a esta persona. Podemos decir que esa persona tiene un problema de enojo, siempre está enojado, entonces el sacerdote puede darle algunas pistas que puede ayudarle en esta área. Si es una persona que habla chismes contra otras personas, el sacerdote puede referirse al libro de Santiago, donde nos dice que hemos de cuidar nuestra boca y todo eso. Entonces, hay lo que llamamos una dirección espiritual y hay también una confesión. Pero porque la gente no acude mucho a lo que llamamos la dirección espiritual y por eso, y también no tenemos tantas personas, somos limitados aquí ahora. Padre Eduardo no está ayudándonos ahora, solamente Padre Julián y yo y el Padre que ha estado, Padre Crisantus, pero él va a salir el día 30 o 1 de julio, entonces somos limitados, pero hay también laicos que ayudan. Hay personas que han hecho clases de la dirección espiritual. Me parece la mujer de diácono Antonio, me parece Lupe ha hecho algunas clases de esto, pero hay personas que pueden acudir a los laicos que tienen conocimientos de lo que llamamos la dirección espiritual para ayudar. Pero si tú vienes al sacerdote, él puede escuchar, él puede dirigirte espiritualmente, manejando los puntos que tú has hablado, pero sin dar absolución. Nadie tiene que ser rechazado en la iglesia. Gracias, Padre. Gracias. Otra pregunta que está en Facebook. Muchas gracias, Padre Ben. Yo he escuchado personas que dicen que ellos no tienen que confesarse con un sacerdote porque ellos confiesan sus pecados directamente con Dios y se sienten libres de tomar comunión. ¿Qué les dice a estas personas? Es un poquito, ese sacramento es un sacramento de la humildad. Y sí creemos en lo que Jesús nos ha dicho. Por ejemplo, en el caso de la Eucaristía, hagan esto en conmemoración mía. Por eso vamos a la Santa Misa, porque Jesús ha dicho a los sacerdotes, hagan esto, continúan. Por eso hay sacramento de la Eucaristía. Así también, él decía en Juan 20:24, los pecados que habéis perdonado son perdonados, y lo que habéis restringido son retenidos. Entonces, la misma comisión, el mismo mandato que Jesús dio a sus apóstoles,
es lo que nos ayuda a celebrar estos sacramentos. Y necesitamos saber quién son los sacerdotes. Este es el punto importante, el punto de partido. Si no creemos en lo que significa los sacerdotes católicos, entonces tenemos problemas. Un sacerdote es un ser humano, pero es una persona escogida por nuestro Dios. Si tú puedes leer la carta a los Hebreos 5:1, un sacerdote es una persona escogida entre las personas para actuar en su relación con Dios. Entonces, un sacerdote es un puente que nos conecta con Dios. Si no tenemos una clara visión de lo que significa el sacerdocio, entonces vamos a tener problemas con los sacramentos que celebran los sacerdotes. Y no tenemos que mirar a los sacerdotes desde el punto de vista de los sacerdotes que han equivocado, que han causado daño a la iglesia, los que han abusado a los niños. Hemos de volver a ver lo que es el sacerdocio en los sacerdotes que han llevado a cabo su vida sacerdotal. Mira, John Meriviani, Padre Pío, Juan Pablo II, Oscar Romero, tenemos muchos de ellos. Hasta el día presente hay sacerdotes que sobresalen en su vida de virtud. Y la validad de sacramento tampoco no depende del estado de un sacerdote. Este es muy importante. Si podemos entender todo eso, no tendremos problemas de aceptar el sacramento de confesión. Yo sé que tiene que ver con la humildad. ¿Por qué voy a confesar con otro hombre que es una persona como yo? No. Tú no estás confesando ante él, tú estás confesando ante Dios. Él es un representante. Aunque es débil, es un representante. Y aunque él no es perfecto, es un representante de nuestro Dios. La fe tiene mucho papel en la celebración, en la recepción de los sacramentos. Si no hay fe, la vida espiritual no vale. La fe es la llave para la vida espiritual, en la celebración y la recepción de los sacramentos. Wow. Gracias. Cecilia, ¿tienes algo por allá? Sí. Padre, muchas gracias. Me dice que sí, dice, muy interesante clase, gracias por hacerlo posible. Mi pregunta es, ¿en qué caso el sacerdote no puede dar la absolución a la persona que se confiesa? Hay situaciones que el sacerdote no puede dar absolución. Por ejemplo, si esta persona está viviendo sin casarse. Hay también pecados reservados antiguamente, pero ahora, por ejemplo, los pecados de aborto, hay en algunos sitios donde está reservado por los obispos, solamente el obispo perdona, pero aquí, en nuestro diócesis, el obispo de aquí nos ha dado el permiso para absorber los pecados del aborto y todo eso. Entonces, hay circunstancias, si uno no ha casado en la iglesia, si uno está lo que llamamos, que no es algo común aquí. Hay algo que yo quiero decir, pero estoy obligado de este concepto, pero es cuando uno, por ejemplo, en un matrimonio que no está reconocido por la iglesia, entonces el sacerdote no puede dar la absolución. ¿Alguien más tiene una pregunta? A ver, mientras que agarras a alguien más por allá, Cecilia, voy acá con el YouTube, que también tenemos otra pregunta que dice, gracias, Padre Ben. Parezco el Padre
Gracias. Padre Modesto Lule. Padre, ¿qué significa hacer una confesión general y si todos deberíamos de hacerla? La confesión general depende de lo que tú, la confesión general significa, hay dos maneras de explicarle pero yo entiendo lo que esta persona está preguntando. Es, hacer una confesión que uno puede mirar su niñez, mirar su vida antigua. Y los que hacen retiros de San Ignacio de Loyola, se recomienda que uno vaya, aunque tú has confesado estos pecados, para que uno puede apreciar la gracia de Dios en su vida y también rechazar las cosas que uno ha aceptado en el pasado. Entonces, puede decir que uno haga una confesión general de uno mismo, una conciencia, una examinación de conciencia muy perfecta. Ahora que tenemos el Santísimo aquí, uno puede venir, que lo he dicho esta mañana durante la Santa Misa, que uno puede venir ante nuestro Dios. Tú vas mirando los mandamientos, mirando tu vida. Es como una persona que tiene tiempo con el médico, revisando mucho, que ha ido para los que sufren cáncer, que está en una radiación, en una quimioterapia, y tú vayas mirando tu vida totalmente. Esta es también una manera muy fina de poder hacer una confesión general. Pero hay también la confesión general, por ejemplo, si hay una epidemia y la gente, hay una emergencia, que el sacerdote llega y confiesa a todo y haga una absolución general porque hay una emergencia o hay algo que está un poquito difícil para la gente. Pero en el caso de coronavirus, el obispo no nos ha dado este permiso de hacer una confesión y de absolver a todo el mundo que viene a la Santa Misa. Todavía tenemos que confesarte en una manera auricular, uno por uno, ante un sacerdote, ante nuestro Señor Jesucristo, que está representado en un sacerdote. Gracias. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta sobre, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 28-29, habla sobre un pecado que no puede ser perdonado, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, es cuando uno atribuye la obra de Dios y a la, diciendo que la obra de Dios es ahora la obra del diablo. Cuando uno atribuye algo de Dios y dice que el diablo está, entonces es un pecado que no se puede, o uno blasfema contra el Espíritu Santo, es un poco difícil, pero lo que yo recuerdo es atribuir obras grandes de nuestro Dios a el diablo. Cecilia puede ayudarnos con Cecilia, ¿conoces algunos pecados que no se puede perdonar? Bueno, como dijo, blasphemy, el despair, la desesperación, no sé cómo se llama en español, pero el despair, los pecados, esos son los pecados que gritan al cielo. Cuando hacemos injusticias con los inmigrantes, son pecados que gritan al cielo, y el sodomy, no sé cómo se diga en español. Esos son los 4 pecados que son los que gritan al cielo. Pregunta, no, digo que no escuchaba acá. ¿Se condena a una persona que murió y no recibió el sacramento de confesión y comunión porque se casó con un divorciado?
No podemos decir condenar, porque la misericordia de nuestro Dios es más grande. En la historia de San Juan Vianney, había un día que Ricardo dice también a mí, y yo recuerdo esta historia. Una mujer preguntó a Juan María Vianney, su marido no creía, y él murió en el mar. Entonces Juan María Vianney tuvo un conocimiento fuerte y él reconoció que este hombre arrepintió entre la puerta del mar y el mar. Entonces fue salvado. Es también, no podemos decir que una persona está condenada, porque la misericordia de Dios es más grande. Puede ser que esta persona, a punto de morirse, dice al Señor, sé que he pecado contra ti, perdóname. Aunque no lo ha dicho abiertamente a un sacerdote, se puede reconciliar con Dios. Ninguno de nosotros puede saber el destino de los hombres y de las mujeres. Sabemos el ladrón que se arrepintió cuando ya estaba a punto de morirse at the 11th hour, ¿cómo se dice en español? 11th hour. A punto de, el ladrón que Jesús perdonó en la cruz, cuando, at the 11th hour, él se arrepintió. La última hora. A la última hora, a la última hora, el ladrón que fue crucificado se arrepintió y él decía, Jesus, remember me when you enter into your kingdom. Jesus, remember me when you enter into your kingdom. Jesús, recuérdame cuando entras en tu reino. Jesús, recuérdame cuando entras en tu reino. Entonces no podemos condenar a nadie, uno puede arrepentirse. Por eso es importante que uno acerca a la gracia de Dios y recibe la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios que puede ayudar a alguien a arrepentirse a la última hora. Gracias, Padre. Gracias. Agradecer también a las personas. Carmen Urias dice, muchas gracias, Padre, Gracias, Carmen. por darnos este espacio para aprender. Gracias por su tiempo. Gracias. Y a su equipo de transmisión. Dios los bendiga. Gracias. Buenas noches, gracias a todos y gracias a las personas que comparten también y también tenemos un equipo con Cecilia que está ella conectada con el Zoom. Hacemos la invitación para que las personas puedan compartir con las personas y dar el enlace y en el momento de hacer preguntas. Cecilia, ¿algo más? No, Mirna, ¿tiene pregunta? ¿Lorena? Sí, quería preguntar sobre los niños. Sobre los pecados de los niños, ¿qué tan grave es cuando ellos pecan y la condenación? ¿O qué tan grave es para los padres? Porque he escuchado que si uno no los guía, el culpable es uno. Algo así. Muy interesante, Lorena. Gracias por esta pregunta tan preciosa. Es importante que los papás, porque la familia es la iglesia doméstica, entonces los papás tienen la responsabilidad de ayudar a los niños y las niñas. Sabemos que no es tan fácil ahora, con todo el desarrollo, con el mundo tan desarrollado que estamos viviendo. Los niños están aprendiendo cosas fuera de la casa, pero uno tiene que también seguir orando por ellos, acompañándoles. A mí me gusta la palabra acompañar, acompañando a los niños, preguntándoles, puede ser, y mostrándoles el amor de Dios, y entendiéndoles también, comprendiendo a los niños, porque tienen que actuar como niños, y que no quedamos lejos de ellos, y no tenemos que imponer mucho fuerza a los niños, tenemos que darles también unos espacios saludables.
espacios saludables, ¿no? Entonces, en vez de dejarles hacer cosas malas, introducimos cosas buenas, ¿no? A ellos, enseñándoles un poquito cómo se puede leer la Biblia, un baile católico, una canción, formar un grupo de chorus tags en tu casa, ellos cantan por la noche, un poquito, todo eso se puede ayudar. Entonces los niños pueden pecar, pero sus pecados son veniales, pero uno tiene que también empezar desde comienzo, porque hábitos, cuando uno agarra un hábito es difícil a desconectar. Entonces, si uno empieza a mentir, el hecho de mentir forma parte de esta persona. Nunca esta persona va a decir la verdad. Por eso uno tiene que empezar desde el comienzo a contarles historias de los niños de Fátima, y mirar un poquito cómo se puede evangelizar a los niños. Vamos a dar un programa aquí en nuestra iglesia dentro de poco, un regalo que queremos hacer. Hay un programa que se llama Formed, tanto en inglés como en español. Vamos a darlo gratis a todos los parroquianos. Si yo tengo algunas personas que van a ayudarme a hacer el sponsor, entonces todo el mundo lo van a recibir. Ahí hay materiales para ayudar a los niños. Hay materiales que uno puede bajar de internet gratis. La iglesia va a pagar y ustedes podéis utilizarlo en inglés o en español para ayudar a los niños. Y se puede preguntar a Cecilia también, cosas cómo se puede ayudar a los niños a crecer. No con miedo, sino con el amor. Hay lo que llamamos un miedo como un esclavo y un miedo como un hijo. Lo vamos a practicar en la semana que viene. Hay personas que tienen miedo como un esclavo, pero hay personas que tienen miedo como un hijo, porque tú tienes miedo por la alegría que tú no quieres, pero no es esto porque tú piensas que nadie te va a valorar. No, tenemos que valorar a los niños, enseñándoles y no crear un ambiente un poquito mal para los niños. Tenemos que crear un ambiente evangélico para los niños. Este será muy bonito. Gracias, Lorena, por la pregunta. Padre, Roberto tiene una pregunta también. Roberto Hernández. Roberto, nuestro diácono. Buenas noches, Padre. Buenas noches, Roberto. Buenas noches a todos. Gracias. Solamente si pudiera tocar un poco lo que es el acto penitencial durante la misa y luego tal vez las indulgencias. Podría explicar un poco de eso. Ok, muy bien. Entonces, las indulgencias lo voy a platicar un poquito en la semana que viene. Voy a hablar sobre el acto de penitencia en la misa. Sabemos que la misa es un espacio de gracia. Entonces, muchas veces venimos a la Santa Misa. No es que hemos hecho algo grave, puede ser algo entrando ahí en aparcamiento, tú estás enojado, o anoche tú estabas enojado con tu mujer o tus hijos. Unas cosas pequeñitas que puede frustrar de lo que significa la gracia que vamos a recibir. El acto de penitencia es un momento de humildad. Estamos ante Dios y no somos dignos. Nadie es digno de quedar en la presencia de Dios. Por eso empezamos la Santa Misa diciendo, lo siento, Señor, hemos pecado. Y también es muy importante en toda la oración. El modelo de la oración es Padre nuestro. Ahí, perdónanos nuestros pecados. Entonces, para entrar en el mundo, en lo que llamamos espacio espiritual de nuestro Dios, hemos de reconocer que somos pecadores. El acto de contrición, el acto de penitencia durante la Santa Misa es que reconozcamos que somos humanos. Y nuestra humanidad es importante en la celebración. Porque sin nuestra humanidad, Jesús no hubiera llegado aquí en la tierra. Por eso, para encontrarnos, reconozcamos que somos pecadores. Y el sacerdote levanta sus manos para perdonarnos. Ahí uno puede voy a recibir comunión, este es un pecado venial, y luego uno puede confesarse. Luego. Gracias. Y Ricardo, gracias Roberto.
Ricardo, acerca de cuántas personas asistieron hoy? En el YouTube tuvimos unas personas que entraron como 20 personas. Y esas casi son las que se mantienen regularmente. En el Facebook entraron, subían, bajaban como de 21 para abajo. Lo bueno de estas clases es de que quedan grabadas y pueden verlas a su tiempo después, que fue lo que estuve comentando hoy con las personas que estuvieron aquí mirándonos o que vinieron a la misa, que pueden mirarlas. Muy importante y nos ayuda a nosotros a crecer y poder hacer nuestro trabajo mejor. Me acuerdo cuando usted estaba diciendo que todos los servidores tienen que tomar estas clases, porque es muy importante que podamos aprender y podamos dar nuestro servicio mejor a Dios. Y esto fue algo que usted nos enseñó, que cada vez que a mí me dicen gracias, le digo gracias a Dios porque Él me da la oportunidad de poder hacer esto. Pues gracias, Padre, por estar con nosotros también. Gracias. Entonces sigamos, y como he dicho, lo que queremos es un ministerio de calidad, quality ministry, aunque sea 10 personas, que sea 20 personas, 40 personas, 60 personas formadas en nuestra iglesia, será una riqueza. Y lo estoy viendo y los agradezco. Yo estoy viendo personas que están recibiendo formación en esta iglesia. Estoy sumamente contento lo que estoy viendo en esta iglesia. Hoy empezamos un nuevo proyecto espiritual de martes hasta viernes, 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el Santísimo estará. Entonces, este es muy, muy bonito. Y hay personas que decidieron hacer custodians de la Eucaristía. Van a tomar su tiempo, puede ser 1 hora y media o 2 horas para quedar con el Santísimo. Es una riqueza grande. Entonces, cada vez que ustedes podéis venir, traer a los niños. Ellos pueden traer su Biblia pequeñita y empieza a leer un poquito ante nuestro Señor Jesucristo. Estoy muy contento de lo que el Señor está haciendo en esta parroquia. Y ustedes sois partes de este crecimiento espiritual. Sin ustedes, no podemos ayudar a esta comunidad. Estoy contento con los que trabajan en la oficina, miembros de staff, todos ellos. Estoy contento con los voluntariados de ministry leaders, los que sirven aquí en nuestra iglesia. Sumamente contento con ustedes. Vamos a seguir adelante. Hoy es el primer día de la adoración al Santísimo que hemos empezado para que sea de martes hasta viernes. Y tenemos hora santa también los jueves a las 6:30, 7:30 para toda la comunidad. Pero esta adoración privada que uno puede entrar, quedar solo. Y nuestro hermano Ricardo nos están poniendo canciones Gregorian chant en latín. Y hoy, cuando yo estaba ahí haciendo la exposición, es como estoy en el cielo. Y desde mañana, yo no puedo decir que he hecho ningún pecado hoy. Ni enojarme, ni mentir, ni hablar tontería, desde mañana no he tenido oportunidad, porque gracias a Dios está llena en mi vida. También puede ocurrir en tu vida, que desde mañana tú puedes decir gracias. Hoy no he quedado enojado, no he mentido. Uno puede decirle porque la gracia de Dios es suficiente para nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, te agradecemos por esta tarde tan bella que tú nos has dado. Gracias por mis hermanos y hermanas que han acudido al aprendizaje de hoy. Gracias por el sacramento de reconciliación que hemos empezado en este día. Gracias por la oportunidad que nos ha brindado a conocerte más y más. Gracias por este día también que hemos empezado este proyecto de la vida espiritual, de poder
de tener el Santísimo presente. Gracias por Dr. Durán y otras personas que nos han ayudado a poner este ministerio. Gracias también por todos los que celebran su cumpleaños hoy, Dr. Durán y su familia. Gracias por Ricardo y los que nos ayudan aquí, por Cecilia, por todas las personas que nos están ayudando. Gracias por su entrega, gracias por su amor. Haga que todo lo que hagamos te traiga, que sea honrado por nuestros trabajos, que seas glorificado en nuestros trabajos, que seas también glorificados en nuestras vidas. Todo eso lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Gracias y buenas noches. Buenas noches, noches. Padre. Gracias.